por acompañarnos en una sesión más del Seminario de Estudiantes. Para mí hoy es un placer presentar a Uriel Guerrero, una breve semblanza acerca de Uriel. Bueno, él es originario de Zacatecas, él estudió sus estudios de licenciatura, posteriormente de maestría y actualmente de doctorado en la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas. Su área de estudio e investigación es la geometría algebraica, específicamente la deformación de variedades abelianas. Él ha trabajado en esto con los doctores Alexis García y Hugo Torres, y hoy nos va a hablar un poquito acerca de variedades abelianas. De hecho, nos va a hablar acerca de un punto móvil local de variedades abelianas con un grupo de automorfismos. No, qué bien. Ok, bueno, Uriel, aquí está el escenario tuyo, así que adelante. Vale, gracias. Bueno, ya me presentaron, ya no tengo que hacer eso, entonces vamos a hacer las matemáticas. Primero hay que definir en qué categoría vamos a trabajar. Es decir, en qué categoría vamos a definir nuestros funtores de deformación. ¿Sí? Como bien saben, en geometría algebraica, los anillos con los que trabajamos son anillos conmutativos y con identidad, y los morfismos de anillos que mandan el uno en el uno. Entonces, todo va a estar muy bonito, pues. Ok. De un anillo se dice local si tiene un solo ideal maximal, y vamos a denotar a este ideal maximal por MDA. ¿Sí? Y pues sabemos que si tenemos un maximal, el cociente nos da un campo, y a ese campo lo vamos a llamar el campo residual de A. Y ahora la definición de morfismo de K-álgebra. Si tenemos B y B' K-álgebras, es decir, tenemos este morfismo y este morfismo que los hace K-álgebras, un morfismo de K-álgebras es esta flecha que hace conmutar a este diagrama. Y bueno, claro, este es un morfismo de anillos, ¿no? O sea, es un morfismo de anillos que aparte hace conmutar este diagrama. Y ahora la definición de un anillo artiniano. Un anillo artiniano es lo mismo, bueno, es similar a un anillo noetheriano, pero en vez de pedir la condición de cadena ascendente, pides la condición de cadena descendente. Es decir, que en algún punto, si tú tienes una cadena descendente de ideales, en algún punto esta cadena se estaciona. Nada más es eso. ¿Sí? Entonces ahora sí estamos listos para definir los objetos en la categoría ART sobre K, que también se le dice categoría de K-álgebras localmente artinianas con campo residual K. ¿Sí? Los objetos van a ser K-álgebras, que son locales y artinianas, y su campo residual es K. Esto hay que decirlo de manera precisa. Que el campo residual K nada más significa que tenemos este diagrama conmutativo. ¿Sí? Y este de aquí pues es un isomorfismo. Nada más es eso. Y cuando tenemos una K-álgebra local con campo residual K, tenemos una caracterización para artinianos, ¿no? Entonces estas condiciones son equivalentes. A decir, artiniano, A es de dimensión finita como un K espacio vectorial, y MDA es finitamente generado y nilpotente. Entonces, utilizando esta proposición, obtenemos de manera directa que este es un elemento de esta categoría. ¿Por qué? Porque este es uno de dimensión finita como K espacio vectorial. Y pues este es un ejemplo muy conocido. Ok. Y ahora les voy a definir lo que viene siendo un producto fibrado o un pullback. Bueno, creo que es lo mismo. Si tenemos una categoría C, decimos que C admite un producto fibrado si para cada terna en nuestra categoría y las siguientes flechas tenemos un elemento en esta categoría que lo vamos a denotar por X cruz ZY y flechas tales que el siguiente diagrama es conmutativo. Y además satisface cierta propiedad universal. Para cualquier otro objeto, W y flechas que hacen conmutar este diagrama, pues tenemos uno único hacia ese objeto que hace conmutar todo este diagrama. Y bueno, cuando estamos, por ejemplo, en la categoría, cuando C es la categoría sets o la categoría de conjuntos, pues el producto fibrado queda de manera muy natural. Si tú tienes conjuntos X, Y y Z, ¿qué va a ser X cruz Z Y? Pues simplemente van a ser los X, Y, y bueno, para la definición aquí lo voy a llamar F y aquí G.
tales que E de X es igual a E de X. Pero ya cuando estamos en otras categorías no necesariamente es ese, ¿verdad? Pero para que tengan una idea así como general de un producto fibrado, pues tengan esa imagen en la mente. Ok, ¿por qué menciono esta categoría? Porque para la hora de enunciar el criterio de Schlesinger es necesario hablar de productos fibrados. Y en particular en esta categoría tenemos productos fibrados. Resulta ser que en esta categoría sí van a ser de esta forma, en esta categoría en particular. Pero por ejemplo, ya si se van esquemas, ya no se ve de esa manera. Por eso les digo que tampoco es como que sea siempre así. Ok. Ahora estamos listos para definir lo que es un funtor de deformación. Entonces, un funtor de deformación va a ser un funtor de la categoría A sobre K, la categoría de conjuntos, que es covariante y que además el elemento final de esta categoría, que es K, bueno, no se los dije, pero o sea, si tú tienes un elemento en esta categoría, entonces de manera natural este pertenece a esta categoría, pero este es K, ¿no? Entonces siempre hay un morfismo de A en K, es decir, que K es un objeto final. Entonces, esta condición quiere decir que el objeto final en esa categoría va a parar a un solo elemento. Okay. Un morfismo de dos funtores de deformación simplemente es una transformación natural, en el sentido categórico. ¿Sí? Y es, bueno, para recordar lo que es una transformación natural, nada más es, si tú tienes un morfismo vena en esta categoría, nada más la transformación natural es esto. Lo tengo al revés. No. Nada más es eso, ¿no? Y vamos a decir que esto es un isomorfismo y además esta es biyectiva. Ok. Ahora hay que definir el concepto de extensión pequeña. Una extensión pequeña simplemente es un morfismo, un epimorfismo en esta categoría de B sobre A. Y además satisface que el ideal maximal de B anula L, o sea, el kernel de este morfismo. Nada más va a ser ese. Para que tengan una idea de qué estamos hablando, pues la más sencilla sería esta, ¿no? Que viene siendo la de los números duales. Muchas veces simplemente se denota K de epsilon con el entendido que epsilon al cuadrado es igual a 0. Entonces, si hago yo de repente este uso de notación, pues piensen más bien en este. Y lo interesante es que todo epimorfismo en la categoría de álgebras localmente artinianas se puede escribir como una composición de extensiones pequeñas. Es decir, que si nosotros queremos ver cómo actúa nuestro funtor de deformación sobre un epimorfismo, entonces uno se puede ir directamente a las extensiones pequeñas porque va a ser composición de ellas. Entonces, por eso es importante esto. Y aparte, se tienen resultados, cuando estamos deformando a través de extensiones pequeñas, pues se tienen resultados importantes. Ahora, la categoría log sobre K es la categoría de álgebras locales R con campo residual K, tal es que su espacio tangente, definido de esta manera, es un K espacio vectorial de dimensión finita. Y en esta categoría los morfismos van a ser morfismos de K. Hay que notar que esta es una subcategoría de esta, ¿no? Y ahora un resultado interesante cuando, bueno,
Si estamos trabajando con anillos locales, uno en la categoría, pues lo más natural era que pidiera que también fueran locales. Pero solo es necesario pedir que sean de cálgebras por esta proposición. Resulta que si tenemos dos cálgebras locales con campo residual K, un morfismo de cálgebra siempre es local. Entonces por eso nada más pedimos que sean de cálgebra. Y entonces ahora, a partir de cada elemento en esta categoría, uno puede definir un funtor de deformación de la siguiente manera. Simplemente va a ser el funtor ohm, pero de cálgebras. Entonces H de R de A simplemente van a ser los morfismos de cálgebras de R en A. ¿Sí? Y para cada morfismo, en esta categoría, cada morfismo que va de A en B, simplemente va a ser la composición por la izquierda. Y resulta que HR es un funtor de deformación. ¿Sí? Entonces este es como el ejemplo más típico de funtor de deformación y de hecho nos da pie a la siguiente definición. Decimos que un funtor de deformación D es pro-representable si D es isomorfo a HR para algún R en esta categoría. ¿Sí? Y esta definición va a ser muy importante porque va a salir en el criterio de Schlesinger, porque Schlesinger nos dice cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para que un funtor sea pro-representable. Entonces esta definición, si quieren que la tengan en mente. Y ahora vamos a definir ciertos límites inversos, ¿no? Si tenemos un elemento en esta categoría, podemos construir el sistema inverso de los cocientes, ¿no? Nada más, pues es de manera natural, ¿no? A la clase de equivalencia lo mandas al mismo representante, ¿no? Nada más es eso. Y ya, uno puede demostrar que eso te da un sistema inverso. No es muy difícil hacer eso. Entonces, con eso podemos definir el límite inverso, ¿no? Y más aún, tenemos una forma explícita de ver cómo es ese límite inverso, ¿no? O también lo puedes ver a través de cierta propiedad universal. Cualquiera de las dos pues te funciona, ¿no? Y después existe un morfismo natural de anillos de R en su completado, ¿no? Dado de esta manera. Si este morfismo es un isomorfismo, entonces se dice que R es completo, ¿no? Y ahora entonces, si nosotros queremos definir la categoría de cálgebras locales completas con campo residual K, simplemente partimos de elementos en esta categoría que ya definí y los completamos. Y entonces obtenemos esta categoría. Que esta categoría va a ser la que nos va a servir porque tenemos el siguiente resultado. Resulta ser que si yo defino este HDR, es lo mismo que si yo me tomo el HDR completado. Y más aún, como yo sé bien cómo son todos los elementos de esa categoría, resulta que son cocientes de anillos formales de series de potencias por algún ideal, entonces me sirve más venirme a mí a conocer este tipo de funtores, porque ya tengo caracterizada toda esta categoría. También es importante mencionar que si tenemos un elemento en esta categoría, entonces R entre MR a la N pertenece a la categoría de cálgebras localmente artinianas con campo residual K. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo me estoy tomando un elemento en esta categoría de tal manera que a través del límite inverso yo puedo llegar a este R. Y el límite inverso me lo estoy tomando de elementos en esta categoría. O sea, lo que estoy haciendo es de que a partir de elementos de la categoría de cálgebras localmente artinianas y a través del límite inverso yo estoy llegando a las cálgebras completas. ¿Sí? Ok, otra definición. Sea a un anillo definimos la dimensión de Krull, denotada como dimensión de Krull de A, como el supremo de los enteros para los cuales tenemos esta cadena de primos. Y cuando tenemos un anillo local ineteriano, con campo residual K, decimos que A es regular si la dimensión de Krull coincide con la dimensión de este espacio tangente.
Ahora, definimos el espacio del funtor de deformación D como las deformaciones en los números duales, ¿sí? O sea, en k de t entre t cuadrado. Y hay una proposición importante que el espacio tangente del funtor de HDR es el espacio tangente del anillo, que es el que ya habíamos definido. Okay. Y antes de continuar, quería decirles un poco de lo que es una deformación. O cuál es el objetivo que queremos lograr, ¿no? Primero hay que ver la parte algebraica. ¿Sí? Si nosotros nos tomamos a de t entre t a la n, ¿no? El cubo y así. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo son los elementos de aquí? Los elementos de aquí son A0 más A1T, ¿no? Y bueno, más la clase equivalencia, como la vez que los elementos de aquí son de esta forma, ¿no? Entonces, si llegamos al enésimo, pues entonces serían A0 más A menos 1. De a la n, ¿sí? Ok, entonces, ¿quién se les ocurre que fuera el límite inverso? O sea, en el límite inverso lo que estoy haciendo es estar recorriendo este proceso. Entonces, en el límite inverso tendríamos series de potencia, ¿no? Es decir, que el límite inverso, bueno, si quieren lo voy a anotar aquí. Entre t a la n, que es isomorfo a anillo de serie de información de potencia. Bueno, a ese. Ok, entonces, esta es como la parte algebraica del límite inverso. Ahora queremos ver qué es lo que estamos haciendo con deformaciones. Si tú tienes en general, por ejemplo, una extensión pequeña, ¿no? De R a R'. Entonces, una forma muy sencilla de definir las deformaciones por ejemplo, de DDR. Bueno, aquí me está faltando algo muy importante, ¿no? Cuando uno habla de deformaciones, tiene que partir de un objeto inicial, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, partimos, por ejemplo, de un K-esquema, ¿no? Un esquema X0 sobre esquema K, con ciertas propiedades, no sé, que sea suave, que sea una variedad de Booleano, que sea un grupo esquema, qué sé yo. Entonces, nosotros queremos deformar este. Entonces, casi siempre una deformación se define de la siguiente manera. Nosotros sabemos que siempre existe uno de K, el de R, porque R es una carga. Entonces, este nos define uno al revés. El de R es K. Si lo estás viendo bien, vamos a ver.
No, eso al revés. Este no es el que nos sirve. El que nos sirve es el que va de R. Pero así es spec de K a spec de R. Sí. Como este es sobreyectivo, este tendría que ser una inversión cerrada, ¿no? Entonces, de x ceros, bueno, una deformación de x0 sería un esquema ahora sobre spec de R, pero tal que al restringir yo acá, o bien, que es lo mismo esto que el producto fibral, esto me dé x0. Entonces las deformaciones son todos aquellos elementos que al restringirlos acá me regresan mi esquema original que estaba ya deformado. ¿Sí? Y claro, uno se los toma bajo cierta relación. O sea, van a ser todos esos X bajo cierta relación de equivalencia. Y ya esta relación de equivalencia pues depende del problema particular que estemos trabajando. Entonces, esta sería una deformación de RK. Y si tú lo haces ahora de R en R', pues nada más es sustituir, ¿no? Así, y aquí queda X tensor. Tienes de R en R', el aspecto de R', el aspecto de R. Al revés. Es R y es R'. Ahora sí. R y R'. Entonces, en general, más o menos esto es lo que se entiende por una deformación ahora de R, perdón, sí, de R a R'. Lo que pasa es que como el spec es contravariante, pues a veces uno dice de R', R, pero en realidad debe uno de verlo en términos de esquemas. Entonces es de R a R'. Ok. Entonces, uno con esto puede definir deformación de R como esos XR, esos X, salvo cierta relación de equivalencia, ¿no? Entonces, fíjense, cuando estamos queriendo hacer esto, pero ahora en el límite inverso, entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno hace lo siguiente, ¿no? Empiezas por acá, con las que ahora las flechas van a ir al revés. Se respecta de acá, y luego este va a ir en el espectro del otro. El espectro de KT, KN, y así sucesivamente hasta el límite inverso. Entonces, 0, 1, a lo mejor voy a poner aquí 2, así sucesivamente a XN, y aquí va a ser cierto límite, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que uno busca? Lo que uno busca es ir haciendo las deformaciones paso a paso con la definición que ya les di. O sea, uno tiene que construir una variedad de X2
una variedad x1 tal que el producto fibrado me dé lo que yo quiero. Y así muy sucesivamente, ¿no? ¿Sí? Y entonces cuando yo tengo eso, es como si yo tuviera una deformación global, o sea, es como si yo tuviera un x sobre k de t, tal que yo irme restringiendo en cada uno de los pasos, me da el esquema que estoy deformando. Entonces, más o menos, hacia grandes rasgos, eso es lo que está pasando. Continúo. Ahora vamos a anunciar el criterio de Schlesinger. Si tenemos una categoría C con un objeto final vacío y que admite productos fibrados, bueno, aquí nomás es un símbolo, no tiene nada especial que admite productos fibrados, un funtor covariante F desea a la categoría de conjuntos es llamado exacto por la izquierda si solo si el objeto final va a un punto, y además F conmuta con productos fibrados. Es decir, la aplicación natural que se obtiene del producto fibrado es un isomorfismo. Y ahora un morfismo de la categoría de álgebras localmente artinianas con campo residual K, la categoría de conjuntos es formalmente suave si para cada sobreyección en esta categoría el morfismo que envía a F pues es sobreyectivo, ¿no? Y entonces ya con eso podemos dar el criterio de Schlesinger. Un funtor covariante es por representable si y solo si F es exacto por la izquierda y la dimensión del espacio tangente es finita. Aquí es suficiente probar la exactitud por la izquierda para el caso en que la primera flecha es una extensión pequeña, ¿no? Si F es por representado, bueno, esto es aparte, si F es por representado por un R en esta categoría, y además F es formalmente suave y la dimensión del espacio tangente es M, entonces sabemos bien quién es el que representa a ese funtor. Y ahora voy a definir de manera muy rápida los objetos en los que estamos trabajando. No me voy a detener mucho en esto porque a nosotros nos interesa más la parte de deformación, entonces por eso me interesaba más que quedara un poquito más clara esa parte. Y estas definiciones sí las voy a dar muy, muy rápido. Entonces, primero, para definir un esquema abeliano, tenemos que saber lo que es un grupo esquema. Y un grupo esquema es un morfismo de esquemas para los cuales existen estos morfismos mu, beta y e que satisfacen las propiedades usuales. Y bueno, son las que esperaríamos, ¿no? Aquí simplemente es la asociatividad de operación como grupo. Esta es la ley del inverso. Y por último, me faltó la del neutro. Bueno, tiene que cumplir la del neutro. Me falta esa. Pero les digo, esa parte no me interesa ahorita tanto. Me interesa más la parte de deformación. Ok. Si tenemos S un esquema noetheriano y X S un morfismo de esquemas, decimos que X es un esquema abeliano sobre S. Si X es un grupo esquema sobre S, y además, bueno, aquí es F en vez de A, y además F es suave, propio, y las fibras geométricas de F son conexas. Cuando S es el espectro de un campo, a X se le llama variedad abeliana. ¿Sí? Los morfismos en esta categoría van a ser morfismos de spec de S esquemas, que también son homomorfismos de grupos. Y antes de eso, voy a decirles un poquito de formalización, pero realmente tampoco voy a entrar en la definición. Nada más, quiero que tengan en mente lo siguiente. O sea, si yo tengo X, un esquema abeliano, y tengo unas lineal sobre X, resulta que siempre me induce un morfismo de X y una variedad que tampoco voy a definir, pero que es dada, porque les digo, o sea, son definiciones que son muy laboriosas y aparte pues no es el objetivo de la charla. Nada más mencionarlo, ¿no? Entonces me induce
Y a esta cosa es, bueno, desde acá ya se le conoce como polarización, pero nosotros vamos a trabajar con polarización simplemente como un morfismo de X a X bar que viene inducido por una línea. Eso es lo que quiero que tengan en mente. ¿Sí? Y ahora, cuando uno dice que un esquema abeliano es, o variedad abeliana es principalmente polarizada, es cuando ese, bueno, X es totalmente polarizada, cuando este es un isomorfismo. Y además, es relativamente amplio. Entonces ahora sí estamos listos para definir el funtor módulo y local. ¿Sí? Entonces vamos a partir de un objeto que es el objeto que vamos a deformar. Es una variedad abeliana principalmente polarizada y aquí este teta 0 simplemente es una lineal que induce este isomorfismo que les había dicho, ¿no? Y vamos a tomar como G como la dimensión de X0. Entonces, el funtor módulo y local para variedades abelianas principalmente polarizadas se define de esta manera, como unas clases de equivalencia tales que X tiene que ser un esquema abeliano sobre R y al restringir la fibra de R en K, regresamos al esquema original X0 y además tiene que respetar la polarización. Al restringir la polarización, llegamos a la polarización original. Es una deformación de X0 que preserva esa polarización. Exactamente. Y ahora, vamos a definir la clase de equivalencia cuando exista un isomorfismo de spec de R esquemas que satisface lo siguiente, que preserva la fibra y que aparte preserva la polarización. Es decir, que este diagrama es conmutativo, ¿no? Y bueno, resulta ser que en este artículo de Franz Hort uno puede encontrar el siguiente teorema. Resulta que este funtor P es representado por esta álgebra completa. Y entonces ahora vamos a pasar al funtor de deformación que definió mi asesor junto con otras personas. Bueno, ahorita les voy a decir en qué artículo lo definieron y quiénes fueron. ¿Sí? Ahora vamos a tener la definición similar a la de P, pero ahora fíjense, le vamos a agregar que cuando este X0 tiene un automorfismo de orden P, entonces queremos que estas parejas también tengan un automorfismo de orden P y que a la hora de restringirlo acá, lleguemos al grupo generado por Rosero. ¿Sí? O sea que simplemente le estamos agregando la condición de que aparte de estar deformando, preservando polarizaciones, también vamos a preservar automorfismos. El orden es que la P es... Sí, Rosero a la P es la identidad. Nada más es eso. Y las clases de equivalencia van a ser exactamente como hace rato, solo que vamos a agregar la condición extra del automorfismo. ¿Sí? Y entonces la idea de la demostración que utilizan, bueno, antes que eso, este es el artículo, ¿no?, que les decía hace rato. Es on the irreducible components of the singular locus of AG. Y está en la página 234 y los autores son Víctor González Aguilera, J.M. Muñoz Porras y mi asesor Alexis García Zamora, que de hecho está aquí. Y la idea de la demostración se basa en este siguiente resultado. Si tú tienes un funtor prorrepresentable por R y tienes un subfuntor df que también es prorrepresentable, entonces D tiene que ser prorrepresentado por un cociente de este que ya tenías. ¿Sí? Lo que hacen ellos en este artículo es que ellos determinan de manera precisa quién es este J, pero no voy a entrar en los detalles de esa parte. ¿Okay?
Y el resultado que tienen ellos es este teorema. Si la característica del campo no divide a P, que es lo mismo que sea diferente a P, entonces el funtor P0 es por representable, y más aún, como ellos calcularon de manera explícita el J, se dan cuenta que el J es generado por polinomios lineales, entonces el cociente tiene que ser otra vez un anillo formal de series de polinomios, que es lo mismo que decir que sea formalmente suave. Pero, ¿quién es P0? Ah, el orden. Sí, es que lo mejor... Y, ¿cuánto tengo de tiempo? 10 minutos. 10 minutos. Ok, entonces sí se va a alcanzar. Y ahora, este ya es un resultado de mi asesor, de mi coasesor y de mí. O sea, este ya es un resultado nuevo, pues. Primero que nada, pues tenemos que generalizar la definición que ya tenía el doctor Alexis, pero ahora la tenemos que hacer para cualquier grupo de automorfismos. Entonces, si tenemos X0, una variedad abeliana principalmente polarizada, con lambda de teta 0, el morfismo de la polarización inducida por teta 0, y ahora tomamos un subgrupo de automorfismos de X0, ahora vamos a definir PG0 como sigue. Ahora van a ser estas clases de equivalencia, van a ser X, phi, teta, G, tales que X otra vez es un esquema abeliano sobre R. Al restringirme acá nos da X0, preserva la polarización, y ahora al restringir todo el grupo acá, llegamos al grupo de G0. Entonces, es fácil ver que si nosotros aquí ponemos, en vez de G0 igual a ρ0, llegamos a la definición, bueno, no ρ0, el generado por ρ0, llegamos a la definición de Alexis. Entonces, esta es la definición correcta. Y... ¿cómo quito eso? Ahí está el mouse. Sí. Sí. Y las relaciones de equivalencia se van a definir de manera similar a como ya se había dicho. Nada más lo que le vamos a agregar es que esta composición de aquí pertenece a G', ¿no? Si se fijan es la misma que la otra, nomás que en la otra era el generado por ρ'. ¿Sí? Esa es la diferencia nomás. Bueno, es casi lo mismo en realidad. Y ahora este teorema es importante para la idea de la demostración que nosotros hicimos. Resulta ser que si f es un funtor por representable y d es un subfuntor de f, entonces d es por representable sí solo sí para cuando tenemos estas flechas. Con la primera flecha una extensión pequeña, la aplicación natural es objetiva. Es decir, que del criterio de Schlesinger uno solo debe revisar que esta aplicación es objetiva. La inyectividad se te da automáticamente por ser subfuntor. Y la dimensión del espacio igual, porque te queda el espacio tangente encajado en el otro. Su dimensión tiene que ser finita. Entonces, sí ya es el resultado que tenemos nosotros. Resulta ser que este funtor PG0 es un subfuntor de P, y más aún, utilizando este criterio, uno demuestra que es por representable. Y ahora, utilizando un teorema que ya habíamos visto anteriormente, tiene que ser de la forma teta sobre B para algún ideal de esta. Y ya sería todo por mi parte. Bueno. Agradecemos a Alexis por esta plática. Bien, perdón. Bueno, Alexis por formar a pensamos entregar esta taza.